Pues tenemos cosas que contar sobre Ucrania porque aunque la actualidad lo ha retrasado parcialmente, hoy se ha confirmado la noticia de la toma de Ugledar, esa localidad que queda en el sur del Oblast de Donetsk y que tan importante ha sido durante estos años, diría ya, de batalla. Ya no hablamos solo de meses, yo diría que llevamos por lo menos desde principios de 2023 con una batalla bastante dura. Creo que por contextualizar un poco lo primero, si veis el mapa ahora mismo, creo que está enfocado en el Oblast de Donetsk, veis que es un frente grande, hay prácticamente dos, tres teatros principales, el norte, el centro, el sur. Estamos hablando de uno de los grandes diques de contención para los avances rusos en el sur y que con su caída ahora mismo pues queda allanado el terreno para que puedan producirse esos avances. Ya veremos si acaban o no acaban produciéndose. Lo que sí vamos a hacer es acercar un poco el mapa para llegar hasta Ugledar y que la gente vea al menos el segmento, el subsector del sur de Donetsk. Y así veis desde, bueno, básicamente desde la batalla por Mariupol no se había visto un punto tan importante en la zona sur y que pudiera llegar a ser un embolsamiento, ¿no? Es verdad que Rusia ha llevado muchas estrategias de calderos, básicamente no llegar a cerrar esos embolsamientos de los que hablamos. Ahí veis varios en el Oblast de Donetsk y justamente en Ugledar se había empezado a producir uno que, como digo, amenazaba con cerrarse por ese cuello de botella, pero que finalmente ha terminado con la retirada de algunos de los ucranianos que seguían dentro de la localidad. Básicamente, al sur de Ugledar, acerquémonos un pelín más, aunque luego volvamos a esta pantalla para que veamos la panorámica de todo el sur de Donetsk. Creo que es interesante que veamos los pueblos de la zona. Rusia había asentado su posición en Pavlivka. Todo lo que está en color rojo es lo anterior a 2024. Lo amarillo es lo que han tomado en 2024. Pero después de más de un año lanzando asaltos desde el sur, desde Pavlivka hacia Ugledar, todo el rato estábamos viendo resistencia ucraniana bastante exitosa. Conseguían causar bajas sustanciales a nivel de hombres, a nivel material, y bueno, pues también servía para la moral, ¿no? de las tropas, entiendo. El motivo principal ha sido el atrincheramiento de los ucranianos en Ugledar y el control de las alturas, ¿no? Hay unas minas que os hemos ido comentando durante estas semanas que se encuentran justo en el norte, siguiendo esa carretera que en este mapa veis estupendamente, que conecta Ugledar con Konstantinivka y después con Marinka. Bueno, Marinka y Pavlivka son los dos extremos que ya controlaba Rusia antes de 2024, por eso estaban en color rojo. Pero después se han ido presionando desde Marinka hacia el sur, desde Pavlivka hacia el norte, que fue este fracaso sonoro, y desde Novomijailivka hacia el oeste, también lo veis en color amarillo, Novomijailivka hacia Konstantinivka. Con lo cual, durante 2024 la estrategia rusa ha cambiado. Y si bien los ucranianos hicieron bien en atrincherarse en 2023 porque consiguieron detener a los rusos el avance, sostener una localidad que ha sido clave, pues resulta que en 2024 esta batalla el atrincheramiento no ha salido de la misma manera, porque el atrincheramiento, cuando ya los rusos han controlado la carretera, han avanzado desde el oeste, perdón, desde el este y desde el norte, complica bastante que se puedan utilizar las mismas estrategias que en 2023. Sencillamente porque los rusos tomaron todo lo que se encuentra al este de la carretera, después la localidad de Konstantinivka, pasaron en varios puntos hacia el oeste de la misma, tomando Bodiane, que también la veis ahí, justo. Bodiane, las minas del norte de Ugledar, más territorio al oeste de la carretera, que veis que hay varios puntos donde lo superan, y después pudieron asediar de manera no completa, por eso siempre le llamamos asedio operativo o cerco operativo, la propia Ugledar presionando también desde el oeste. Veis al oeste que controlan la localidad de Preshistivka, que no es una zona muy poblada, simplemente hay varios campos amplios y han presionado ligeramente hacia el norte, lo justo como para que Ugledar se viera presionada por el oeste, por el sur, por el este y un poquito más al norte se empezará a cerrar ese cuello de botella con la presión que tanto arreciaba desde las minas y desde las alturas que, bueno, pues te daban dos opciones.
O te retirabas bajo cobertura de fuego o te atrincherabas ante el riesgo de que no pudieras luego retirarte en ningún momento. Y si esto ocurría, desde luego que una retirada cuanto más tardía iba a implicar muchísimo más riesgo. Esto lo hemos visto durante estos últimos días y de hecho ayer parecía ya inminente la caída de Ugledar. Seguía habiendo gente que decía que Ugledar no iba a caer, pero más allá de eso, por mucho que Ugledar de verdad haya sido un éxito de defensa para los ucranianos en el 23, era impensable que en este momento no cayera. Porque nosotros hemos visto cómo han sido las dinámicas de los rusos en la guerra y sabemos que a veces que cuando tienen la geografía en contra no lo pueden conseguir, pero cuando trabajan tanto la geografía y trabajan tanto los cercos operativos, era bastante inevitable que acabara tomándose el control de Ugledar. Es lo que hemos podido ver durante el día 1 de octubre, que ha sido cuando se ha confirmado la toma de la localidad. Y esto es súper importante. Ahora sí, podemos volver un poco a la presencia anterior, pero veis que las dos grandes localidades que se encuentran alrededor son Kurajovo, muy al norte, ¿no? En la zona del lago, que ya prácticamente estamos hablando del frente de Pokrovsk, de tan prolongado que ha sido el de Pokrovsk, nos lleva a mezclarnos con Kurajovo y al oeste con Velika Novosilka, que también tiene su propia dinámica con la zona del valle, en la que los rusos presionan hacia el norte, pero mucho más lentamente. Digamos que no es ni de lejos lo que se ha visto en otras zonas como Pokrovsk y Kurajovo. Es decir, desde que los ucranianos lanzaron su contraofensiva y ganaron territorio, un territorio nimio comparado con el que pretendían tomar, una de las zonas donde tuvieron más éxito fue al sur de Velika Novosilka. Los rusos han conseguido recuperar parte de lo perdido durante el 2023 en casi todos los frentes, pero no así en Velika Novosilka. Lo que significa es que ahora mismo, si después de la caída de Avdiivka, que también la veis ahí, se pudo hacer ese roto de color amarillo tan profundo, tan amplio, en tres direcciones, hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, y eso que había algunas líneas de defensa pobres, pero construidas en torno a los pueblos de las afueras, ¿qué no se podría hacer si lo de Ugledar consiste en otro roto al no existir defensas en las afueras y sobre todo al haber tan pocas localidades y haber concentrado toda la estrategia de defensa en un dique de contención que es verdad que ha sido exitoso y estratégico, pero que podía perfectamente caer, como hemos visto? Y es que no hay prácticamente pueblos. Detrás vemos Novoukrayinka y Bohoyablenka, que las veis las dos justo detrás de Ugledar, y no hay prácticamente nada más antes de llegar a Velika Novosilka o a Kurajovo. Puede ser un gran riesgo para las dos localidades si los rusos consiguen avanzar campo a través, especialmente para Kurajovo, que se ve muy presionada porque los pueblos del norte están ahora mismo en batalla por el frente de Pokrovsk. Creo que es un poco lo principal que tenemos que analizar a nivel del mapa, pero Manu, puedes hacer tus impresiones de cómo ha sido la batalla de Ugledar y cuál es la estrategia que se puede haber seguido. Bueno, en lo que a Ugledar se refiere, digamos que el éxito ucraniano en términos, por ejemplo, de imagen y propaganda fue bastante notable el año pasado. De hecho, se erigió a Ugledar en un símbolo, en una auténtica fortaleza, que en términos militares lo era. Y esto ahora pues es un poco como los viajes de ida y vuelta, ¿no? Pues ahora toca la vuelta, pero es una vuelta bastante gravosa para Ucrania. Y desde luego esto pues ha tenido un impacto moral fuerte dentro de las fuerzas ucranianas. Además son conscientes de que la caída de esta fortaleza, o de por lo menos esta posición fortificada, va a tener consecuencias de cara al desarrollo de las operaciones en esa zona. Lo cierto es que era el único gran núcleo eh, fuertemente fortificado en toda la zona de alrededor, o sea, desde Curajova hasta el sur, más o menos. Y esto, evidentemente, su caída deja abierta esa zona a posteriores avances rusos. Yo además señalaría otra cuestión, que esto todavía no podemos valorarlo adecuadamente, pero allí estaba la 72 Brigada, según no recuerdo mal, o por lo menos había elementos de la 72 Brigada allí destinados como guarnición. Esta unidad ha sufrido unas bajas enormes. Eso, las informaciones que han llegado hasta ahora del lado ruso y del lado ucraniano también van en esa línea. Ha sufrido unas bajas enormes.
Y aunque haya logrado salir algunos elementos de la brigada hacia el exterior a última hora, parece ser, eh, el quebranto que ha sufrido esta unidad es fuerte. Con lo cual, incluso lo que haya podido salir de allí no está en condiciones de presentar batalla a los rusos de cara a organizar la defensa en la zona. Luego, esto hay que sumar otra cuestión. Según leí, o me comentaron la semana pasada, había otra unidad que ya estaba por allí por la zona, que es por lo menos elementos de la 47 Brigada mecanizada, y había otros que desde hace meses han tenido que ir saliendo de esa zona, no solo de la ciudad, me refiero, la zona de Pokros, por ejemplo, Selidove, también más recientemente hacia Curajovo y aledaños, con lo cual esta es un poco la dinámica que ha habido. Siempre es sacar tropas para cubrir los agujeros de otra zona y al final esto acaba generando otro nuevo agujero que necesitarás volver a cubrir con la misma dinámica tóxica, ¿no? Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Realmente el efecto que pueda tener ese refuerzo realmente no es muy duradero y al final acabará generando otro problema y vuelta a empezar con lo mismo. Esa es un poco la situación que hay ahora mismo allí. Ya digo que creo que de cara a organizar la defensa de la posición más importante de la zona, que es Curajovo, no solo como posición militar, sino también como nudo de comunicaciones, un poco menor quizás que Pokros, pero igualmente importante, esto deja en muy mala situación a Curajovo. Ahora Curajovo está expuesto desde el sur y ya digamos que la situación que había desde el este era bastante precaria. Hasta ahora se había logrado estabilizar mínimamente la situación, pero ahora con esta ruptura lo más probable es que los rusos aprovechen para ir presionando en varias direcciones, al tiempo que refuerzan los avances, ya aquí me extiendo un poco, sobre todo el área al sur de Pokrovsk. Realmente las operaciones de Curajovo yo creo que van a ir un poco en la línea de lo que ocurra también por Seridove. En definitiva, de ir consolidando todo ese sector al sur de Pokrovsk, previo al asalto que puedan realizar los rusos en un futuro no muy lejano, estimo. Y también sería muy interesante, ya que hemos hecho la explicación estratégica, bueno, y el repaso histórico de este último año y medio, 2 años, el conocer, tú que además, Manu, has seguido tanto este tema, los temas de los nodos logísticos, ¿no? Porque, por ejemplo, Pokrov se ha hablado mucho de ello, pero después se ha dicho que con la presión tan fuerte, pues se ha movido la logística hacia otra zona. Pero Kurajovo y Velika Novosilka son de verdad tan estratégicos por alguno de estos puntos, porque Ugledar entiendo que abre las puertas a mover el frente más adelante. Entonces, ¿dónde se podría entrar en una zona de peligro más o menos crítico para estas comunicaciones y los distintos nodos logísticos? Ugledar hay una cuestión, ya que lo mencionas, es interesante también recordarlo. Ugledar constituía el punto de unión del frente de Donbass con Zaporilla. Ahí, ahora ya no tanto, si se mide el mapa, pero hasta hace unos días, hasta hace unas semanas más bien, ahí bajaba el frente de Donbass, viraba y ya viraba hacia el oeste, ¿no? En una línea más o menos recta. O sea que esto también es un detalle a tener en cuenta. Luego ya respecto a lo que comenta Alejandro, Curajovo, digamos que dentro del eje centro-sur del frente de Donbass, Curajovo es el nudo de comunicaciones más importante que hay en esa zona. Por lo menos al sur de Pokrovsk es el más importante. Es cierto que está junto a un lago. No sé si es un lago natural o es uno de estos que se han formado con la actividad minera de las cortas mineras que se abren a cielo abierto y luego pues cuando dejan de tener actividad se inundan de forma natural. Pero aquí se juntan varias carreteras. También llegaba el ferrocarril. Esto lo voy a dejar caer. El ferrocarril, que yo sepa, ya no está operativo. Por lo menos el que llegaba desde el norte. Llegaba a través del lago por un puente. El puente fue destruido en primavera. Y no me consta que haya sido reparado en este tiempo. Es más, con los daños que tenía, me cuesta creer que lo hubieran podido reparar en este tiempo. No es tampoco de los puertos más importantes que tiene Ucrania en esa zona. Con lo cual es, como digo, un punto de comunicación más por ahora en lo que a carreteras se refiere, ¿no? O sea, el tráfico rodado. Desde allí, desde Curajovo, por la retaguardia se llega hacia el oeste de Donbass,
o sea, a lo que sería ya Zaporilla por un lado y Dnipropetrovsk por otro. Si no recuerdo mal, es la carretera, bueno, no la recuerdo, no la veo ahora mismo en el mapa, pero vamos, es una carretera importante. Y ya girando hacia el sur hay dos ejes de avance, de comunicaciones, perdón. Uno que seguiría hacia al sur de Marinka y otro que enlazaría con la localidad que ha mencionado Alejandro antes, que es Velika Novosilka, que eso está situado más, desde el área que nos movemos, estaría situado más al Al oeste, ¿no? suroeste, el suroeste, efectivamente. Entonces, realmente estos dos nudos de comunicaciones situados ahí son importantes para las tropas ucranianas que están combatiendo en el frente. Su caída o su interrupción en algún punto, desde luego, afectaría la logística general de la zona. Un poco más atrás de Kurajovo, que alguno esto ya lo ha mencionado en el pasado, un poco más atrás de Kurajovo hay un área que podríamos mencionar logística, que es Ostiantinopil, que nunca lo digo bien, creo que esta vez sí lo he dicho bien, y un poco más al norte Anderivka, que yo diría que ahí es un doble nudo logístico. En este caso más de carretera, se cruzan allí varias carreteras importantes, que estas estarían detrás ya de Velika, Novosilka y Kurajovo, como digo, ¿no? Y ya detrás de todo esto, más al norte está Pokrovsk. Bueno, por hacer una así resumen general, en algunos casos es no solo un cruce de carreteras, es también una cuestión de instalaciones logísticas que pueda haber en la zona, en este caso para el ejército ucraniano. También instalaciones logísticas para la red ferroviaria. Caso, por ejemplo, de no tanto Kurajovo no tenía una importancia tan importante en ese sentido. Sí, tenía instalaciones ferroviarias de relevancia, pero no tan importantes como las que pueda haber en Pokrovsk, que allí pues está el cruce de vías de ferrocarril, la propia estación, con los servicios administrativos, las playas de vías, que en este caso pues distintas vías ferroviarias que permiten maniobras para los trenes militares, descarga, cambio de vagones, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos, como es la situación de Pokrovsk, hay talleres ferroviarios, cocheras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son detalles menores que no se suelen tener en cuenta, pero que esto es lo que permite que la logística del ejército ucraniano, ya sea tráfico ferroviario, tráfico rodado, continúe rodando, valga la expresión, ¿no? Entonces, esto, poco a poco, cayendo, quedando inhabilitado por ataques, pues es lo que acaba, digamos, creando problemas a medio, corto, medio plazo al ejército ucraniano. Y por tanto, en algunos casos, pues Kurajovo, no, Silka, o más recientemente el caso de Pokrovsk, que ahora está un poco en el congelador por ahora, es por ello que son tan importantes para el ejército ucraniano de cara a toda el área del sur de Donbass. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen que teníamos de la zona de Ugledar para que entendamos que la zona del frente sur de Donetsk tiene una gran importancia, una pequeña localidad como es esta, a pesar de que se diga tanto, bueno, pues eso sí es cuatro casas o no cuatro casas, la realidad es que no es importante por eso. Si vemos los vídeos, vemos escombros en Ugledar porque es una batalla de las que más ha durado de este estadio de la guerra, ¿no? El de la invasión a gran escala. Entonces, claramente no se trata del tamaño poblacional ni del tamaño de la urbanización. De lo que se trata es de lo estratégica que han convertido la localidad tanto los ucranianos como los rusos, por la defensa tan efectiva que hicieron de la misma, por la falta de defensas detrás que lo convierten aún más estratégico y que los rusos hayan echado tantos restos materiales y humanos en eso. Es decir, han echado los restos, como se suele decir, en intentar romper y finalmente conseguir tomar esta localidad y que abre tantas vías como las que nos ha comentado Manu en dirección Kurajovo, Velika, Novosilka y bueno, un poco más allá, comparándolo con el papel de Pokrovsk después de la ruptura de Avdiivka, tenemos Konstantinopil, que es una de las que nos ha mencionado Manu. Otro día hablaremos más del frente de Pokrovsk y del frente de Torets, que también tienen sus propias novedades. Pero bueno, como hoy hemos tenido un programa especial, pues nos vamos a quedar con el análisis monográfico de la que es la noticia ucraniana del día, que es la toma